Episodio 1. El sonido detrás del silencio. Dicen que el silencio de un convento es el sonido más puro de la fe. Pero aquella noche, el silencio se quebró. Soy Sor Lucía del Silencio, y lo que voy a contar no es una historia para ser creída, sino para ser temida. Todo comenzó una madrugada sin luna, cuando el aire dentro de mi celda se volvió tan espeso que parecía respirar por sí mismo. El crucifijo colgado sobre mi cama, viejo, agrietado, con los ojos de Cristo apagados por el tiempo, comenzó a emitir un leve gemido. Al principio pensé que era el viento. Pero en el convento de Santa Eufrasia no hay corrientes, solo rezos y sombras. Me acerqué. El sonido era suave, casi humano, como un suspiro ahogado. Y entonces lo escuché. Una lágrima cayendo sobre la madera, una lágrima. Del rostro del Cristo caí de rodillas. Mis labios temblaban entre el miedo y la devoción. Toqué el crucifijo y mis dedos sintieron algo húmedo, tibio, como sangre. No agua bendita, no humedad. Era un líquido espeso, rojo oscuro. Señor, si esto es una prueba, no me abandones. Pero la respuesta no fue una señal ni una voz. Fue un sollozo, un llanto tan profundo que parecía venir desde dentro de la cruz, desde las entrañas mismas del cielo. A la mañana siguiente conté lo sucedido a la Madre Superiora. Ella me miró con frialdad. Hija, la fe puede engañar al alma cansada. No busques milagros donde hay cansancio. Pero cuando limpiaron el crucifijo, encontraron las manchas secas, rojizas en forma de gotas. Nadie dijo una palabra. Solo colgaron de nuevo la cruz y me ordenaron rezar en silencio. Esa noche el llanto volvió, más fuerte, más humano. Y junto con él un susurro que pronunció mi nombre. Lucía. Mi corazón se detuvo. Sentí que el aire del convento se convertía en un confesionario invisible. Las paredes respiraban conmigo. La voz repitió, Lucía, no llores por mí, desde entonces no duermo. Cada noche escucho el mismo sollozo. No sé si es Dios o algo que llora en su nombre, porque en este convento donde reina el silencio, alguien o algo está aprendiendo a llorar. Y su llanto suena como el principio del fin. Episodio 2. Las lágrimas que no eran de agua. Aquella mañana, cuando el sol apenas rozó los vitrales del convento, la luz reveló algo imposible. El crucifijo no solo lloraba, sangraba. Me acerqué con el alma temblando. Las gotas caían despacio, resbalando por el torso de Cristo como si la madera respirara dolor. No eran ilusiones. Dejaban un rastro oscuro, espeso, que manchaba el suelo de piedra. Un olor metálico como de hierro y misterio llenó el aire. Intenté limpiar la cruz con un paño blanco. El tejido absorbió el líquido y se volvió rojo, como si acabara de participar en una misa prohibida. Quise gritar, pero la voz no me salió. Entonces escuché el murmullo. No provenía de ningún rincón visible, sino del mismo crucifijo. ¿Lo que ves? No son lágrimas, dijo la voz, tan leve que parecía salir del fondo de mi conciencia. Son las heridas que nunca sanaron. Corrí hacia la capilla principal buscando a la Madre Superiora. Pero ella, al ver la tela empapada de rojo, me arrebató el paño con furia. Silencio, Sor Lucía, me dijo. No pronuncies palabra de esto fuera de estas paredes. Sus ojos no reflejaban fe, sino miedo. Y comprendí. Había visto aquello antes. Esa noche, mientras las demás dormían, volví al altar. La cruz seguía goteando. Esta vez las lágrimas formaban un charco diminuto que parecía palpitar, como si tuviera vida propia. Me incliné y recé. Señor, si eres tú quien llora, ¿por qué tus lágrimas queman? El líquido tocó mi piel. Un ardor me recorrió los dedos, y una marca en forma de cruz quedó grabada en mi palma. Sentí vergüenza y poder al mismo tiempo, una mezcla que ningún sermón había podido explicar. Entonces la voz volvió a hablarme. Lucía, yo lloro porque mi creación ha olvidado amar. Las campanas del convento comenzaron a sonar solas, rompiendo el silencio de la madrugada. Las monjas salieron de sus celdas, confusas, cubriéndose con sus hábitos. Y cuando todas miraron el crucifijo, el llanto se detuvo. Solo yo seguía viendo como una última gota roja y brillante descendía desde los labios del Cristo, y al tocar el suelo, susurró mi nombre. Episodio 3. Confesión sin sacerdote. Esa noche el silencio pesaba más que la fe. El crucifijo ya no lloraba, pero el eco de su llanto seguía vibrando en mi cabeza como una plegaria que nadie enseñó. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos escuchaba el sonido de las gotas cayendo, una a una, dentro de mi mente. Entonces sucedió algo que no puedo explicar con palabras humanas. La voz regresó, no desde fuera, sino desde dentro de mí. Lucía, escribe lo que oyes. Me incorporé con el corazón en llamas. Tomé mi cuaderno de oraciones, el mismo donde anotaba mis penitencias, y comencé a escribir sin pensar. Las palabras fluían como si mi mano no me perteneciera. No he venido a pedir perdón,
sino a recordar el dolor del perdón. Cuando terminé, mis dedos temblaban. Las letras parecían grabadas con sangre, no con tinta. Corrí hacia la capilla para mostrar lo ocurrido, pero las sombras parecían más vivas que los santos. Nadie respondía. Solo las velas se inclinaban, como si algo invisible respirara entre ellas. Volví a mi celda, y allí estaba, un confesonario improvisado frente a mi cama. No lo había puesto yo. Una silla, un velo negro colgado y detrás, una silueta. ¿Quién está ahí?, pregunté con un hilo de voz. Silencio. Luego la voz. No busques al sacerdote. Esta vez soy yo quien escucha. Sentí el cuerpo paralizado. Mis labios se abrieron solos. Padre, he pecado de duda. He amado demasiado el misterio. Un murmullo se deslizó por la habitación, tan suave que casi era un suspiro. Y ese es el único amor que me queda. Lloré. No de miedo, sino de reconocimiento. Algo en aquellas palabras era humano, dolorosamente humano. Quise preguntar por qué lloraba, por qué me elegía a mí, una monja sin nombre, sin milagros. Pero la voz se desvaneció antes de responder. Solo dejó una frase escrita en la pared, en un idioma que no conocía, y sin embargo, comprendí. Donde no hay sacerdote, la culpa se confiesa al cielo. Cuando amaneció, la Madre Superiora me encontró dormida frente al confesonario vacío. No dijo nada, solo miró la pared, pálida como la cal, donde aún se veía la inscripción, y en sus ojos por primera vez vi el reflejo de algo más que incredulidad. Vi miedo, miedo a un Dios que había empezado a hablar. Episodio 4. La celda número 13. Durante días, el convento se sumió en un silencio aún más profundo, un silencio que dolía. Nadie hablaba de lo ocurrido. La Madre Superiora evitaba mi mirada, y las demás monjas caminaban a mi alrededor como si temieran contagiarse de algo invisible. Pero en las noches, cuando todos dormían, la voz seguía llamándome. Lucía, busca donde el silencio nunca fue roto. No sabía qué significaba, hasta que un amanecer, mientras limpiaba el pasillo del ala vieja, noté una puerta tapiada con tablas cubiertas de polvo. Apenas visible entre las sombras un número. 13, la celda número 13. Una celda que según los registros no existía. El corazón me martillaba dentro del pecho. Me arrodillé, toqué las tablas y sentí un frío que no era de este mundo. Al empujar una de ellas, el olor a humedad y cera vieja escapó como un suspiro antiguo. Dentro la oscuridad parecía viva, expectante. Encendí una vela. Las llamas danzaron como si reconocieran aquel lugar. En el centro, sobre una mesa cubierta por una tela negra, había un cuaderno de cuero agrietado. Lo abrí. En la primera página, una firma. Sor María de los Lamentos. Una monja desaparecida hacía más de 50 años. Las letras estaban torcidas, desesperadas, escritas como si fueran gritos atrapados en papel. He oído a Dios llorar, no por el mundo, sino por lo que su iglesia hizo en su nombre. Cada frase me helaba la sangre. Las siguientes páginas hablaban de visiones, de un llanto nocturno que surgía del crucifijo, del mismo crucifijo que ahora colgaba en mi celda. Y en la última hoja, una advertencia escrita con tinta marrón. Oh sangre, cuando vuelva a llorar, la verdad pedirá ser escuchada, y quien la escuche será marcada. Sentí el peso de cada palabra en mis manos. El aire se volvió espeso, la vela titiló. Y entonces lo vi. En la pared, justo detrás del cuaderno, una cruz grabada con clavos. De su centro emanaba un sonido leve. Un sollozo, retrocedí temblando. El crucifijo que debía estar en mi celda. Ahora estaba allí, dentro de la número 13. Una sombra pasó detrás de mí. No era humana. Y una voz tan cercana que me rozó el oído susurró. No la abras más, Lucía. No todos los secretos merecen ser salvados. Pero ya era tarde. La celda número 13 había despertado. Y con ella, el llanto de un Dios que no conocía misericordia. Episodio 5. El eco de la culpa. El rumor se extendió como un rezo prohibido. Alguien había informado al obispado sobre mis visiones, sobre las lágrimas del crucifijo y las voces en la noche. 3 días después, el silencio del convento fue interrumpido por el sonido solemne de una carreta y pasos de hombres vestidos de negro. El obispo Valverde llegó acompañado por 2 sacerdotes y una cruz dorada que parecía pesar más que la fe que representaba. Sus ojos eran duros, como si nunca hubiesen llorado. Sor Lucía del Silencio, dijo al verme. La Santa Iglesia ha escuchado cosas inquietantes sobre usted. Hablan de milagros falsos o de posesión. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. Intenté explicarle lo que había visto, las lágrimas, el cuaderno, la voz que me hablaba con amor y dolor. Pero el obispo no escuchaba. Solo miraba el crucifijo que colgaba sobre el altar, ahora limpio, inmóvil, mudo.
El demonio se disfraza de piedad, sentenció. Lo que usted oye no es Dios. Es la culpa hablando con voz divina. Ordenó un exorcismo. Las monjas fueron obligadas a presenciarlo. Me arrodillaron frente al altar, ataron mis manos y colocaron el crucifijo sobre mi pecho. El aire se volvió gélido. El incienso ardía como si fuera fuego de juicio. El obispo comenzó a rezar en latín, su voz grave y autoritaria. Pero a mitad de la oración la iglesia tembló. Las velas se apagaron solas. Y entonces, el crucifijo lloró. Una lágrima gruesa, roja, descendió por el rostro del Cristo y cayó sobre mis labios. Sentí su sabor, hierro y eternidad. El obispo retrocedió pálido. Los sacerdotes se miraron temblando. Y de pronto, una voz retumbó entre los muros. No expulsen lo que aún no comprenden. La cruz empezó a brillar con un resplandor dorado. Las lágrimas eran luz líquida. Todas las monjas cayeron de rodillas. Algunas lloraban, otras gritaban. Solo el obispo permaneció de pie con el rostro desencajado. «¡Blasfemia!», gritó. «Esto no es divino». Pero la voz volvió más profunda, más cercana. «Yo lloro por la fe que teme creer». El crucifijo se partió en dos. Un silencio absoluto cubrió el lugar. Cuando todo terminó, el obispo abandonó el convento sin mirar atrás. Nadie volvió a pronunciar su nombre. Yo quedé sola, con las manos marcadas por el fuego del milagro. Y en mi interior una certeza comenzó a crecer. Dios estaba llorando, no por el pecado del mundo, sino por la culpa de quienes decían hablar en su nombre. Episodio 6. El espejo del cielo. Desde aquella noche mi alma ya no encontraba descanso. Las campanas del convento sonaban como si marcaran mi propia condena, y el crucifijo roto reposaba en mi celda como una herida abierta que no dejaba de sangrar silencio. Intentaba rezar, pero cada palabra del rosario se transformaba en un eco de dolor. Y una voz, la misma que había llorado, comenzó a susurrarme entre los sueños. «Lucía, si deseas entender mi llanto, mira donde el cielo ya no tiene reflejo». No sabía si era una orden o una advertencia, pero esa madrugada me levanté guiada por algo más fuerte que el miedo. Crucé el pasillo oscuro, abrí las puertas de la capilla y encendí una sola vela frente al altar. La cera comenzó a derretirse tan rápido que parecía huir de la llama. Entonces el aire se volvió transparente y frente a mí, el espejo de la sacristía, el que usaban las hermanas para ajustar sus hábitos, empezó a brillar como si en su interior despertara otro mundo. Me acerqué y lo vi. No era mi reflejo, era el cielo, vacío. Un vasto espacio de luz sin ángeles, sin canto, sin Dios. Solo un vacío inmenso, suspendido en un silencio tan puro que dolía escucharlo. En medio de esa nada, una figura infantil caminaba descalza. Un niño. Su rostro era bello y triste. Lloraba con los ojos de alguien que ha amado demasiado. «¿Quién eres?», pregunté con la voz quebrada. El niño levantó la mirada, y su respuesta no fue un sonido, sino un temblor en mi pecho. «Soy la parte de Dios que los hombres olvidaron». Mi cuerpo se estremeció. El espejo tembló. Detrás del niño aparecieron miles de cruces vacías, flotando en la luz, como si nadie hubiera merecido colgarse en ellas. «¿Por qué lloras, Señor?», dije, y el niño, o lo que quedaba de él, extendió su mano hacia mí. «Porque el cielo se llenó de almas que rezan, pero ya no aman». El vidrio se quebró, la vela se apagó, y el reflejo desapareció, dejándome sola ante un altar cubierto de ceniza. Caí de rodillas. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero ya no eran solo mías. En el suelo, entre los fragmentos del espejo, el fuego de la vela había dibujado una frase escrita con luz: «Hasta el paraíso puede vaciarse, cuando Dios se cansa de esperar». Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, veo ese niño en mi mente. Y comprendo que no fue una visión, sino un aviso. El cielo no está arriba, está roto, y sus lágrimas siguen cayendo, a través de mí. Episodio 7. El pecado de los inocentes. Después de la visión del espejo, algo cambió dentro del convento. El aire se volvió más pesado, como si cada muro guardara un secreto demasiado antiguo. Las hermanas hablaban poco, y cuando lo hacían, sus voces temblaban. Todas parecían evitar el ala norte, el pasillo donde la celda número 13 aguardaba como una herida viva. Una noche, mientras las demás dormían, la voz volvió a mí. «Lucía, si quieres entender mis lágrimas, abre el suelo que tus hermanas temen pisar». Tomé una vela y me dirigí al claustro. El viento silbaba como si rezara. El suelo estaba frío, cubierto de losas viejas, y en una de ellas noté algo distinto. Una grieta apenas visible marcada con una cruz. Empujé con una palanca vieja, y el suelo cedió. Debajo, un olor insoportable escapó, mezcla de incienso y podredumbre. Descendí por una pequeña escalinata de piedra que parecía conducir al corazón de la tierra.
Las paredes estaban cubiertas de inscripciones en latín, oraciones de perdón, de sacrificio, y al final del pasillo una puerta de hierro oxidado. En ella una inscripción grabada a fuego: a los que el cielo no quiso los guardamos nosotros. Temblando abrí. El interior era un pequeño santuario, o una tumba colectiva. Había juguetes rotos, rosarios diminutos, velas derretidas y pequeñas cruces con nombres escritos a mano. Niños huérfanos. Los mismos que, según los registros antiguos, el convento había acogido durante la guerra. Caí de rodillas. Entendí de golpe por qué el cielo lloraba. No eran lágrimas de compasión, sino de horror. Entre las sombras escuché risas apagadas. No eran burlonas, eran inocentes. Voces de niños jugando, corriendo, sin saber que ya no existían. Una figura se movió frente a mí, una monja vieja, o su sombra, sosteniendo a un pequeño en brazos. Su rostro se desvanecía, pero sus palabras quedaron grabadas en mi alma. Nos dijeron que el sacrificio purificaba, que la sangre de los inocentes abriría las puertas del cielo. Pero el cielo no las quiso. La figura desapareció en un destello de ceniza. Solo quedó el niño, mirándome con los ojos del mismo ser que vi en el espejo. «Tú los escucharás ahora», me dijo. «¿A quiénes?», susurré. «A los que Dios no pudo perdonar». El suelo tembló, la vela cayó, y las pequeñas cruces comenzaron a sangrar por sí mismas. Escapé gritando, pero al mirar atrás comprendí que el llanto que oía desde el crucifijo no era solo el de Dios, era el de todos ellos, los inocentes, los que lloraban porque su fe fue usada como ofrenda. Y esa noche, al cerrar la puerta de mi celda, escuché un coro de voces infantiles rezando dentro de mí. Su plegaria era sencilla y devastadora. Si Dios llora, es porque el hombre aprendió a matar en su nombre. Episodio 8. El olor a incienso y muerte. Desde aquella noche, el convento ya no volvió a ser el mismo. El aire estaba impregnado de un olor imposible de borrar. Mezcla de incienso, humedad y carne marchita. Las monjas caminaban con los rosarios apretados entre los dedos, murmurando plegarias que parecían no llegar a ningún cielo. Yo apenas podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba los pasos de los niños bajo el suelo, risas cortas que terminaban en llanto. Y entre todo ese murmullo, la voz de él: «Lucía, ya no soy solo tu Dios. Ahora soy tu herida». Una madrugada, desperté empapada en sudor. En la oscuridad, algo goteaba. Creí que era lluvia filtrándose por el techo, pero cuando encendí la vela vi mis manos cubiertas de sangre. Las palmas estaban abiertas, marcadas por 2 heridas profundas, como si hubiesen sido traspasadas. El dolor era insoportable, pero más fuerte era la sensación de no estar sola. Corrí hacia el espejo del claustro, el mismo que se había quebrado semanas atrás. Allí estaba mi reflejo, pero no era yo. Era Cristo mirándome desde el otro lado del cristal, con mis ojos y mis heridas. Sonrió, y su voz resonó en la capilla vacía. «Lo que sangra en ti, Lucía, no es dolor, es memoria». Esa mañana las hermanas me encontraron arrodillada, con las manos en cruz y la sangre dibujando símbolos en el suelo. «Está poseída», gritó una de ellas. La Madre Superiora retrocedió pálida, pero antes de huir sus ojos se fijaron en el altar. El crucifijo roto desde el exorcismo había vuelto a unirse, y del pecho del Cristo salía un hilo de humo, perfumado como incienso sagrado. Durante 3 días y 3 noches el humo se extendió por todo el convento. No era solo olor, era presencia. Las monjas comenzaron a ver figuras entre las sombras. Niños, ángeles sin alas, monjas antiguas llorando sin rostro. El rezo se convirtió en grito. El convento entero parecía arder en una misa que nadie había pedido. Yo me encerré en mi celda, pero el olor, ese incienso mezclado con muerte, se filtraba por cada rendija, como si buscara mis pulmones. Y en medio de esa asfixia dulce lo comprendí. No era un castigo, era una purificación. El llanto de Dios se estaba transformando en humo, en un fuego invisible que quería limpiar lo que los hombres habían ensuciado con su fe. Cuando el amanecer llegó, el convento estaba vacío. Solo yo quedaba de pie, con las manos abiertas y las heridas aún sangrando. A mi alrededor, el aire temblaba con una voz que ya no necesitaba crucifijos. Donde el incienso huele a muerte, allí comienza mi resurrección. Y en ese momento supe que el llanto divino no había terminado. Apenas estaba empezando. Episodio 9. La visita del ángel sin alas. Aquella noche el aire del convento olía a ceniza y plegarias rotas. Las demás monjas habían huido o enmudecido y yo permanecía sola, acompañada solo por el sonido de mis propias heridas goteando sobre el suelo. Las velas se consumían lentamente, como si la luz tuviera miedo de quedarse. Entonces lo sentí. Una presencia detrás de mí.
suave, silenciosa, pero cargada de una fuerza que hacía vibrar el alma. «No te vuelvas todavía, Lucía», dijo una voz tan humana que me rompió el corazón. Me quedé inmóvil. La voz no era la de Dios, no tenía el tono infinito del cielo, sino el temblor de algo caído. «¿Quién eres?», susurré. «Un mensajero», respondió, «pero no del cielo que tú imaginas». Me di la vuelta. Frente a mí había un hombre, alto, delgado, con un rostro demasiado bello para ser terrenal. Sus ojos parecían conocer todos los secretos del mundo. Su espalda, sin embargo, estaba marcada por 2 cicatrices enormes, abiertas, donde alguna vez hubo alas. «Dices venir de Dios», dije, «pero tus alas sangran, porque me las arrancó él mismo por quien tú lloras», contestó sonriendo con tristeza. «Lloré por él como tú lo haces ahora. Pero el cielo no perdona a los que comprenden demasiado». Sus palabras me estremecieron. Caminó hacia el crucifijo restaurado y lo tocó con ternura. «Él no llora por los hombres, Lucía. Llora porque los hombres lo hicieron prisionero de su propio nombre». «¿Qué quieres de mí?», pregunté con la voz quebrada. «Que elijas», dijo el ángel sin alas mirándome con compasión. «¿Elegir qué? ¿La verdad o la salvación? Si dices lo que sabes, destruirás la fe de muchos, pero liberarás al Dios que llora. Si callas, seguirás siendo su mártir y su prisión». El silencio se hizo espeso. La vela chispeó y proyectó su sombra sobre las paredes. Una figura de luz sin alas, abrazando una cruz vacía. «Yo no quiero ser mártir», susurré. «Entonces sé profeta», respondió él. «Pero recuerda, los profetas siempre mueren antes de que el mundo los crea». Sus ojos se llenaron de lágrimas luminosas. Me rozó la mejilla con los dedos y por un instante sentí paz. Pero cuando abrí los ojos había desaparecido. Solo quedaba una pluma, negra, brillante, ardiendo lentamente sobre el suelo. Esa noche comprendí que el llanto de Dios no era el único. También lloraban los que habían caído por amarlo demasiado. Y mientras el amanecer bañaba el convento, escuché su voz por última vez perdida entre los ecos del viento. «Cuando el ángel sin alas te hable de verdad, no la repitas. Escríbela con fuego». Episodio 10. Los muros que escuchan. Desde la visita del ángel sin alas, el convento dejó de ser un refugio de fe. Ahora respiraba como un cuerpo vivo latiendo entre sombras. Cada noche los muros murmuraban plegarias en lenguas que ninguna de nosotras conocía. Era como si el edificio mismo recordara pecados que los hombres habían querido enterrar bajo piedras y rezos. Las campanas se movían solas, sin viento. Las estatuas de santos, esas que antes parecían tan mudas, comenzaron a llorar lágrimas espesas que olían a sal y sangre. Y yo, ya no sabía si aún pertenecía al mundo de los vivos. Una madrugada, mientras rezaba frente al altar, escuché un sonido nuevo. No era el llanto divino, era un latido. El suelo, los muros, el techo, todo vibraba al mismo ritmo como si el convento tuviera un corazón. «Lucía», susurró la voz que conocía desde el principio. «¿Sientes cómo la piedra respira?» Toqué el suelo. Estaba tibio, húmedo, casi humano. Las grietas parecían venas. El aire olía a vida vieja, a milagro podrido. Las demás hermanas comenzaron a gritar desde sus celdas. «Se mueven las paredes. Nos miran», clamaban desesperadas. Corrí por los pasillos con la vela en la mano y lo vi. Los retratos colgados en el claustro, pinturas de antiguas madres superioras, abrían lentamente los ojos. De sus bocas inmóviles brotaban voces superpuestas, un coro de rezos y gemidos. «Confesad lo que escondisteis», repetían una y otra vez en un tono que mezclaba súplica y condena. La voz dentro de mí volvió, más fuerte que nunca. «Ellos también lloran, Lucía, no por culpa sino por memoria». Me detuve frente a una pared del refectorio. Allí, donde colgaba un crucifijo ennegrecido, comencé a escuchar llantos de niños, suaves, ahogados. Sin saber por qué, coloqué mis manos ensangrentadas sobre la piedra. Y entonces, la pared respiró. Una grieta se abrió lentamente y dejó escapar un gemido. De su interior emergió una corriente de aire caliente y un susurro que no olvidaré jamás. «Tú eres el eco de nuestro perdón». Las lágrimas me nublaron la vista. Todo el convento vibraba. Las monjas rezaban en el suelo, otras corrían, otras reían como si la locura fuera la única fe posible. Y entre tanto caos, escuché una frase distinta, pronunciada por cientos de voces al unísono como un rugido celestial. «El cielo ha escuchado. Ahora que los muros hablen». Las paredes comenzaron a crujir, abriéndose una a una, dejando ver lo que durante siglos habían ocultado. Huesos, túnicas, reliquias profanadas. Y en el centro del altar, donde antes colgaba la cruz, apareció una figura de luz, llorando. No era Dios, no era humano. Era algo entre ambos. Cayó de rodillas y su voz llenó todo el convento.
Mi casa se construyó sobre el llanto, y el llanto me reclama. El suelo tembló, las velas se apagaron, y el último sonido que recuerdo antes de perder el sentido fue el de las paredes, susurrando mi nombre. Episodio 11. El juicio de la fe. Fui despertada antes del amanecer. 2 hombres vestidos de negro esperaban junto a mi cama, sosteniendo un documento sellado con cera roja. Sor Lucía del Silencio, dijeron, por orden del Santo Oficio debe acompañarnos. El viaje fue largo, sin palabras. Solo el golpeteo del carruaje sobre la piedra rompía el silencio. A través de la ventanilla el mundo parecía más gris que nunca. Los pájaros no cantaban, y el cielo inmóvil tenía el color del arrepentimiento. Al llegar, me condujeron a una sala fría, iluminada por velas que olían a cera y miedo. En el centro una mesa larga. Detrás de ella el obispo Valverde, el mismo que me había exorcizado, y 3 sacerdotes. Sus rostros eran máscaras de solemnidad, pero en sus ojos se adivinaba el pánico. Sor Lucía, dijo el obispo, la iglesia no juzga tu alma sino tus palabras. Has proclamado escuchar a Dios llorar. Has sembrado confusión y herejía. Aún sostienes lo que dijiste. Lo miré. No respondí, porque justo entonces lo sentí otra vez. El aire cambió, el suelo vibró, y una lágrima cayó desde el crucifijo colgado sobre la mesa. El obispo se detuvo. Los demás sacerdotes se miraron entre sí temblando. «¿Qué es esto?», susurró uno. La cruz comenzó a llorar. Las gotas caían sobre los documentos del juicio, borrando la tinta como si el cielo mismo negara el veredicto. Yo me arrodillé, incapaz de resistir aquella presencia. La voz habló. No era un eco, no era mi imaginación. Era una fuerza viva, enorme, como si el universo respirara dentro de aquel recinto. Yo no lloro por los hombres, lloro por mí, porque he amado demasiado a quienes ya no saben creer. Las velas estallaron, las paredes se agrietaron, los sacerdotes cayeron de rodillas cubriéndose el rostro. Uno gritó, otro comenzó a rezar en un idioma olvidado. El obispo intentó alzar su crucifijo, pero este ardió en sus manos. La voz continuó más profunda, más triste. El juicio no es de la fe, es de la culpa. El suelo se abrió. Desde las grietas surgió un viento que olía a incienso, a tierra húmeda, a confesiones no dichas. Y en medio del resplandor apareció la figura del niño que había visto en el espejo del cielo. Lloraba, pero sus lágrimas eran de luz. El obispo gritó, «Esto es una ilusión del demonio». El niño lo miró con dulzura infinita. «Si el demonio llora, ¿quién le enseñó el dolor?», respondió el obispo. Cayó de espaldas. Su cuerpo se quebró en silencio. Cuando todo terminó, las paredes estaban cubiertas de marcas, como manos presionadas desde el otro lado. Yo seguía de rodillas con la frente en el suelo. La voz me susurró una última frase antes de desvanecerse. «Tu fe ha sido juzgada, y el veredicto es amor». Entonces comprendí. Dios no necesitaba defensores, solo testigos. Y yo, Sor Lucía del Silencio, me había convertido en uno. Episodio 12. El rostro de la revelación. Durante días permanecí encerrada en una celda húmeda bajo la abadía, rodeada de muros que rezumaban el olor de siglos de culpa. Los sacerdotes habían huido después del juicio. Solo quedaban los ecos de sus rezos atrapados en la piedra. Yo ya no temía nada. El miedo pertenece a los que esperan respuestas. Y yo ya sabía que no las habría. Las noches eran eternas. A veces escuchaba pasos sobre mi cabeza. Otras, susurros que parecían venir de dentro de mí. Y en cada silencio, esa voz, la misma, inconfundible, seguía llorando. Una madrugada, la oscuridad se iluminó con un resplandor que no pertenecía a la tierra. No venía del fuego ni del sol. Venía de algo que recordaba la luz. «Lucía», dijo la voz, «¿quieres ver mi rostro?». Las paredes comenzaron a latir. El aire se espesó, y ante mí apareció una figura, envuelta en una claridad tan pura que dolía mirarla. No era el Cristo de los altares, no era el Dios de los sermones. Era un niño, el mismo que había visto en el espejo del cielo. Su piel era pálida, casi translúcida, marcada por heridas que no sangraban, sino que ardían con una luz interior. Sus ojos contenían todo el amor del universo. Y todo su cansancio. Me arrodillé, incapaz de sostener su mirada. «¿Eres tú?», susurré. El niño sonrió con tristeza. «Soy lo que queda de mí», dijo. «Lo que los hombres no pudieron destruir ni comprender». Me acerqué. El suelo temblaba bajo mis rodillas. El aire olía a infancia y redención, a incienso y ceniza. Extendí la mano y el niño la tomó con suavidad. Su piel estaba fría, como la de alguien que ha llorado por siglos. «¿Por qué lloras?», pregunté. «Porque me convirtieron en un juez cuando solo quería ser amor. Porque me rezan, pero no me escuchan. Porque me ofrecen templos, pero me negaron un abrazo». Sus palabras atravesaron mi pecho como un fuego manso.
El llanto subió desde lo más profundo de mi alma, y entonces él se inclinó hacia mí, apoyando su frente contra la mía. Lucía, susurró, el cielo no es un lugar, es una herida abierta que nunca deja de sangrar. Su luz me envolvió. Durante un instante vi todo, el origen, la caída, los siglos de oración, las guerras en su nombre, las manos que mataron creyendo salvar. Vi al hombre construyendo altares sobre el sufrimiento, y vi a Dios pequeño, solo, escondido en el rincón más oscuro del alma humana esperando ser recordado. Cuando la luz se desvaneció, el niño ya no estaba. Solo quedaba su voz flotando entre los escombros de la fe. Cuando me miras no me adores, recuérdame. Caí al suelo exhausta. En mi palma quedó grabada una marca luminosa. No una cruz, sino un ojo. El ojo de quien ve, no de quien manda. Esa noche comprendí que la revelación no era gloria, era verdad. Y la verdad dolía más que cualquier castigo. Porque el rostro de Dios no brillaba. Lloraba. Episodio 13. El convento vacío. Desperté al amanecer envuelta en un silencio que no era de este mundo. El aire olía a cera apagada, a polvo antiguo, a despedida. Me incorporé lentamente, aún temblando por la visión de la noche anterior. El niño, la luz, su voz, todo parecía un sueño. Pero mis manos aún conservaban la marca. El ojo que brillaba débilmente como si respirara. Salí de mi celda. El pasillo estaba vacío. Las puertas abiertas, los rosarios abandonados en el suelo, los hábitos esparcidos como pieles muertas. Nadie respondía a mis llamados. ¿Madre superiora? ¿Hermana Isabel? Mi voz se perdió entre los muros, y los muros no devolvieron eco alguno. El convento entero parecía un templo después del apocalipsis. Las velas se habían consumido hasta el fondo, los retratos de santos colgaban torcidos, y el altar. El altar estaba cubierto de ceniza. Donde antes había un crucifijo, solo quedaba la sombra grabada en la pared, como si la figura se hubiera evaporado hacia el cielo. En el refectorio encontré platos servidos, pan endurecido, copas vacías. Nadie las había tocado. Era como si las hermanas se hubiesen disuelto, tragadas por la luz o por el llanto de aquel Dios que ya no soportaba su propio silencio. Avancé hasta el claustro central. Las flores del jardín estaban marchitas, pero de sus tallos brotaba algo nuevo. Pequeñas gotas de cristal, como lágrimas solidificadas. Las toqué. Estaban tibias. Cada una contenía una imagen diminuta, una silueta, rostros de las monjas, orando, eternas en su súplica. El convento no estaba vacío. El convento era ellas. Me arrodillé. El cielo sobre mí era blanco, sin sol ni nubes, como un lienzo borrado. Y entonces lo escuché. Un murmullo suave, un canto en la distancia. Las voces de mis hermanas rezando al unísono, como si su alma aún respirara entre las piedras. Lucía, dijo la voz que conocía demasiado bien. No estás sola. ¿Dónde están ellas? Pregunté entre lágrimas. Están donde siempre estuvieron, dentro del llanto que me pertenece. El suelo vibró. Las campanas sonaron una última vez, sin manos que las tocaran. Y en el aire, una frase invisible se grabó con fuego. Cuando la fe se apaga, el silencio se convierte en santuario. Las lágrimas cayeron de mis ojos, pero esta vez eran doradas, puras. Comprendí que no quedaba nada que salvar, ni convento, ni iglesia, ni cuerpo. Solo el eco de una revelación que nadie quiso escuchar. Al caer la noche, me senté frente al altar destruido y comencé a escribir en la pared. Con la sangre que aún brotaba de mis manos, yo, Sor Lucía del Silencio, doy testimonio de un Dios que lloró. Y cuando su llanto cesó, todo volvió a él. La última vela se extinguió, el aire se detuvo, y el convento, mi tumba y mi santuario, respiró por última vez. Desde entonces, dicen que en las noches sin luna, si pasas cerca de las ruinas del convento de Santa Eufrasia, se oye una voz rezando en la oscuridad, una voz que no pide perdón, sino recuerdo la mía. Episodio 14. La voz en el confesionario. Pasaron muchos años desde que el convento de Santa Eufrasia fue abandonado. Las ruinas quedaron cubiertas por hiedras y el pueblo más cercano aprendió a evitar aquel lugar. Decían que en las noches de viento se oían cánticos y que una voz femenina susurraba oraciones que nadie conocía, pero el destino siempre encuentra oídos dispuestos. El padre Miguel, joven sacerdote recién ordenado, fue enviado por la diócesis para inspeccionar las ruinas. Llegó con la fe limpia y la mente escéptica. Nada de lo que había leído en los informes le parecía más que superstición campesina. Hasta que entró. El aire dentro del convento era denso, casi vivo. Cada paso que daba resonaba como si el suelo recordara el peso de los rezos antiguos. Las paredes estaban cubiertas de símbolos. Y en el altar principal encontró algo que no esperaba.
Una inscripción escrita con sangre seca, apenas legible. Yo, Sor Lucía del Silencio, doy testimonio de un Dios que lloró. Miguel sintió un escalofrío. El nombre no le era desconocido. En los archivos del Vaticano había leído sobre ella, una monja acusada de herejía, desaparecida sin rastro. Pero aquí estaba su firma, y junto al altar, medio enterrado en polvo, un viejo confesionario entró. El aire dentro era helado, olía a cera, a madera antigua y a algo más, algo que no sabía nombrar. Se sentó, respiró profundo y por curiosidad susurró: «Bendíceme, Padre, porque he pecado». Silencio, un silencio tan profundo que parecía morder el alma. Y entonces, una voz respondió: «Hace mucho tiempo que nadie se confiesa aquí». Miguel se estremeció. La voz era femenina, dulce, cansada. No venía del otro lado del confesionario, sino de dentro de las paredes. «¿Quién habla?», preguntó conteniendo el miedo. «A alguien que aún espera ser perdonada». El sacerdote trató de levantarse, pero la puerta del confesionario no se movió. La madera tembló. El aire se llenó de un olor familiar, incienso mezclado con hierro. «¿Eres Lucía?», susurró. El suspiro al otro lado fue casi un llanto. «Fui Lucía, pero ahora soy su eco, su memoria. He guardado su llanto para que el mundo no lo olvide». Miguel comenzó a rezar. Las palabras se quebraban en sus labios. El crucifijo de su cuello se calentó y una lágrima dorada cayó desde el techo del confesionario. La voz continuó: «Dios ya no llora, Padre. Ahora recuerda». Pero su recuerdo duele más que su silencio. La luz de su linterna parpadeó. Durante un instante Miguel vio a través de la rejilla del confesionario un rostro, pálido, sereno, con un brillo en la frente. El mismo rostro de Sor Lucía, cubierto de lágrimas de luz. «¿Qué debo hacer?», preguntó temblando. «Escucha», respondió ella. «El llanto no ha terminado, solo cambió de voz». El viento sopló dentro del confesionario. Las paredes comenzaron a rezar. Y el padre Miguel, con los ojos llenos de lágrimas, comprendió que no había venido a investigar una historia, sino a continuarla. Cuando el sol volvió a salir, el confesionario estaba vacío. Solo quedaba una frase grabada en el asiento, escrita con ceniza: «La fe comienza donde la razón se arrodilla». Y desde aquel día, cada domingo en la iglesia del padre Miguel, las campanas lloran antes de sonar. Episodio 15. Cuando Dios dejó de llorar, dicen que, al amanecer, el padre Miguel fue visto caminando hacia el viejo convento. Llevaba una Biblia, una cruz y una mirada que no pertenecía a ningún hombre. Desde entonces nadie lo volvió a ver. Pero los aldeanos juran que esa mañana, por primera vez en siglos, el cielo sobre Santa Eufrasia brilló con una luz que no era del sol. Dentro del convento, el aire estaba quieto, expectante, como si el tiempo se hubiera detenido para escuchar. El confesionario, el altar, las paredes marcadas por oraciones antiguas, todo parecía respirar con una calma sagrada. El padre Miguel se arrodilló frente a la inscripción de Lucía, tocó las letras y la piedra tembló bajo sus dedos. «Lucía», susurró, «he escuchado su llanto, pero ahora ya no llora». ¿Qué significa eso? El viento sopló suavemente, arrastrando el eco de una voz. Significa que el dolor cumplió su propósito. El sacerdote alzó la vista. Ante él, el mismo niño que Sor Lucía había visto. Sus ojos, antes cargados de tristeza, ahora estaban en paz. No brillaban, simplemente eran. «¿Eres tú?», preguntó Miguel. «Soy la última lágrima», respondió el niño. «La que cayó cuando el amor decidió perdonarse a sí mismo». Un silencio inmenso los envolvió. No era vacío, era plenitud. El tipo de silencio que solo existe cuando todo lo que debía ser dicho ya ha sido comprendido. El niño extendió la mano hacia él. «El cielo no se gana, Padre. Se recuerda. Cada oración, cada culpa, cada lágrima fue el precio de mi redención». Miguel sintió que su cuerpo se volvía ligero. El suelo bajo sus rodillas desapareció. El convento se desvanecía, disolviéndose en luz. Solo quedaban las voces de las monjas cantando desde algún lugar entre el mundo y la eternidad. Y entonces lo entendió. Dios no había dejado de llorar porque se cansara, sino porque por fin había sido escuchado. Cuando los aldeanos entraron días después, no encontraron cuerpos. Solo el crucifijo, en el altar restaurado y limpio. De sus ojos no brotaba llanto, sino una lágrima petrificada de oro puro. Y bajo él, grabadas en la piedra, las últimas palabras de Sor Lucía del Silencio. El día en que Dios dejó de llorar, los hombres recordaron cómo amar. El convento fue sellado, pero algunos aseguran que en las noches sin luna puede oírse una respiración leve dentro de sus muros. No es llanto, no es canto, es el sonido del cielo finalmente en paz.
Epílogo extendido. La última oración. El viento sopla entre las ruinas del convento como un suspiro antiguo. El tiempo ha cubierto los muros con hiedra y silencio, pero bajo cada piedra, bajo cada sombra, aún late algo. Algo que no murió. Dicen que cuando cae la noche y el aire se vuelve espeso, una luz tenue se enciende dentro de la capilla destruida. Es una llama que no quema, un resplandor que respira. Y si uno se acerca lo suficiente, puede oír dos voces rezando al unísono, una femenina, dulce y serena. La otra, grave, firme, hecha de fe. Lucía y Miguel, nadie sabe si alguna vez se encontraron en vida, pero en la eternidad, sus oraciones se unieron en un solo latido. El llanto de Dios había cesado, y en su lugar quedó un silencio tan profundo que solo el alma podía entenderlo. Ese silencio era amor, era perdón, y era memoria. El eco de su historia no se perdió. Se dice que, en ciertos templos olvidados, los crucifijos emanan un perfume leve, mezcla de incienso y sal, y que, los fieles que oran allí sienten una lágrima correr por su mejilla sin saber por qué. No es tristeza, es respuesta. Porque lo que Sor Lucía comprendió y el padre Miguel heredó no fue una visión, sino una promesa que un día, cuando los hombres dejen de rezar por miedo y vuelvan a hablar con Dios por amor, el cielo volverá a llenarse. En una vieja Biblia, hallada entre los restos del confesionario, se lee la última nota escrita con tinta dorada. El silencio de Dios no es ausencia, es el momento en que el universo escucha. Desde entonces, cada amanecer sobre Santa Eufrasia huele a tierra húmeda y a perdón. Y los que pasan por allí afirman ver, entre las ruinas, la silueta de una monja de blanco y un sacerdote de sotana negra. Caminando juntos hacia la luz, no miran atrás, porque ya no hay nada que llorar. Solo un Dios que sonríe y dos almas que finalmente encontraron su respuesta. Fin.